Buenas tardes, profesor. Vamos a presentar nuestro trabajo. Nuestro grupo está conformado por los siguientes estudiantes. Pedro Barrios Manco, Don Iván Mandarado, Irene Natalia Hilario Palomino, Arturo Ruiz y su presentador, Héctor Daniel Rojas Ruiz. Vamos a presentar si es que ha sido beneficioso o no lo que sería la reforma agraria desde distintos puntos de vista. El gobierno de la Fuerza Armada le entrega hoy a la nación peruana una avanzada ley de reforma agraria que marcará el comienzo de la verdadera liberación del campesinado nacional. Desde nuestro punto de vista, la reforma agraria no ha sido beneficiosa, más que todo presentando un aspecto social. La reforma agraria, al concentrar el poder en manos del Estado, no llevó a burocracia y corrupción. Esto significó que los recursos y beneficios no llegaban de manera equitativa a las comunidades rurales. La falta de transparencia y la mala gestión de los programas agrarios impidieron que muchos campesinos se beneficiaran realmente de la reforma, generando desconfianza, frustración hacia las instituciones estatales. El gobierno de Fernando Belaúnde Terry, la corrupción en la distribución de insumos agrícolas se convirtió en un asunto crítico que impactó a las comunidades rurales. Varios funcionarios desviaron recursos cruciales como fertilizantes, semillas, hacia intermediarios o individuos con poder político. Desde un aspecto económico, la reforma agraria no solo provocó un fracaso en aumentar la productividad agrícola, sino que también causó una disminución significativa en la producción nacional de alimentos. La fragmentación de las grandes haciendas en pequeñas parcelas resultó en una pérdida de economías de escala, lo que disminuyó la eficacia agrícola y la capacidad productiva del sector. Según datos del Banco Central de Reserva del Perú, durante la década de 1970, la producción agrícola cayó aproximadamente un 30% en la comparación con los niveles anteriores a la reforma. Ahora yo voy a hablar sobre el impacto de la reforma agraria en la costa peruana. La reforma afecta principalmente a las grandes haciendas azucareras y aglomeradas, que estaban controladas por una élite terrateniente. Se crearon cooperativas agrarias para que los trabajadores manejaran las tierras, pero están enfrentando muchos problemas como la falta de la capacitación en recursos. Un ejemplo clara es la caída de la producción de caña de azúcar, que disminuyó un 25% tras la reforma, según el Ministerio de Agricultura. Esto ocurrió porque las cooperativas sufrieron de mala gestión y corrupción, lo que afectó la economía local. En resumen, aunque se intentó distribuir la tierra, la falta de apoyo técnico y financiero hizo que la reforma no tuviera el éxito esperado en la costa. Hay que tener en cuenta de que la reforma afectó tanto en la costa como en la sierra más que en la selva, ya sea por la cantidad de población rural que había en ese entonces y también por el tamaño de las zonas agropecuarias. Para poder entender un poco cómo afectó a la sierra esta reforma, hay que entender un poco su contexto antes de dicha reforma. Así que vamos a plantearnos en el periodo de 1920 a 1950, un periodo de huelgas, de paros, donde se pudo lograr la jornada de 8 horas. Ya en 1950, cuando las cosas estaban ya un poco más calmadas, ya empezaron las migraciones de zona de campo a zona ciudad, donde se pudieron, si hablamos del término social, se juntaron varias culturas, varias lenguas, salió nueva música, etc. Si nos vamos un poco al ámbito político, tenemos que irnos un poco a 1930. En dicha época empezó a tratarse de una democracia restringida. ¿Cómo es eso de restringida? Pues había libertad, pero si tú querías hacer algún cambio, por así decirlo, era completamente descartado. Ahora, dicha democracia surgió, terminó más o menos cuando se desarrolló más las comunicaciones, donde Perú tuvo nuevas formas de mejorar su economía, por así decirlo, ya sea con las exportaciones a otros países, y se dejó de lado mucho a la zona agropecuaria. Lo que ocurrió después de eso fue que dejaron muy debilitados o sin poder defenderse políticamente a los terratenientes, o sea, a los dueños de las tierras. La reforma agraria fue un evento histórico prácticamente que dejó bastantes consecuencias. Primero, logró la destrucción del poder de la oligarquía, provocando la liberación del campesinado, que estaban sometidos a un sistema opresor. Además, permitió una mayor equidad de las tierras a través del acceso a la propiedad. Sin embargo, todo este proceso no fue uniforme,
y la modernización prácticamente fue precaria o simplemente no se lograron concretar por falta de apoyo técnico o falta de apoyo financiero. En las zonas rurales del país obtuvieron mayor autonomía en el campesinado, mejorando considerablemente el estilo de vida. Sin embargo, como ya hemos repetido, este proceso no se logró dar del todo. En el aspecto económico, la reforma agraria sí tuvo un impacto menos favorable, ya que se crearon cooperativas con la finalidad de aumentar la productividad de las tierras, pero también se tuvieron que enfrentar una serie de problemas, tanto como falta de personal y capacidad de gestión para poder afrontar todo este nuevo proceso. También se disminuyó la productividad agrícola porque el campesinado prácticamente carecía de conocimiento para cómo administrar todos estos latifundios. En todo caso, a raíz de esto, nuestro país se volvió dependiente a la importación de alimentos. Por último, en cuanto a la política, sí hubo grandes cambios en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Se expropiaron algunas empresas importantes, por así decirlo, como el sector petrolero, minero, telecomunicaciones y demás. Además, se revalorizó a la población agrícola. Sin embargo, estas divisiones que se crearon en la sociedad fue crucial porque se crearon prácticamente dos bandos. Uno es la población agrícola, en la cual Velasco Alvarado los revalorizó, y otro ha sido la ciudadanía de clase media urbana y los antiguos terratenientes, quienes se oponían a esta medida dictada por el general Juan Velasco Alvarado. Bien, esta ha sido toda nuestra posición. Nuestro grupo agradece por el tiempo escuchado. Esperamos podernos encontrar en una siguiente oportunidad. Hasta luego.